Hola amigos, hoy vamos a llevar a cabo el último de los encuentros de esta serie de 4 episodios sobre el tema de la resurrección en la religión de Israel. Y luego de haber tratado en el primero de los episodios sobre la idea o creencia en la resurrección en las fuentes bíblicas antiguas, luego en el segundo encuentro sobre cómo esta noción que no aparece realmente mencionada en la tradición bíblica más antigua empieza a aparecer ya en fuentes del judaísmo intertestamentario, más específicamente de la época grecorromana. Y en el último de los encuentros tratamos específicamente el tema de Jesús y la resurrección y la centralidad de esta creencia en los orígenes del cristianismo. Y entonces ahora obviamente se impone preguntar cómo podemos entender el lugar de la creencia o la fe en la resurrección en la religión judía. Y a tales efectos, entonces, vamos a presentar ahora este tema cuando nosotros leemos las fuentes del judaísmo antiguo, empezamos a ver que el tema de la resurrección se había transformado en un tema de polémica entre los distintos grupos, muchas veces llamados sectas, es decir, distintos grupos tenían distintas percepciones acerca de cómo evaluar esta relativamente nueva creencia, que era la creencia en la resurrección. Y un testimonio sobre esta polémica lo encontramos precisamente en los evangelios, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, en donde se nos presenta una disputa teológica entre Jesús y los saduceos, una de estas sectas conocidas en el judaísmo antiguo que Josefo, el gran historiador judío de finales del siglo I de nuestra era, la llamaba hairesis, que es un término griego para hablar de escuelas de pensamiento o grupos de carácter filosófico. Como sea el caso, esta es la noticia que nos cuenta, nos comparte precisamente el Evangelio de Marcos capítulo 12. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Como ven, el texto quiere presentar a los saduceos como un grupo hostil que quiere ahora colocar en una situación muy enojosa, muy problemática a Jesús, planteándole precisamente este desafío teológico. Y el texto continúa ahora con la respuesta de Jesús. Jesús les contestó: ¿no estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Es decir, que aquí tenemos una idea muy interesante que tiene que ver cómo en el judaísmo antiguo se imaginaban la resurrección. ¿Acaso se imaginaban que realmente los cuerpos iban a volver a ser como habían sido antes de la muerte? Y luego de que la carne se disecara y que simplemente ahora quedaban huesos desarticulados, iban a volverse de manera casi mágica a transformarse en cuerpos enteros, como por ejemplo aparecía en ese oráculo del profeta Ezequiel que habíamos visto en su momento, pero en ese caso, más que una doctrina
de la resurrección era más bien una metáfora, aludiendo a la resurrección nacional o el renacimiento nacional del pueblo de Israel después de su condición de exilio. Pero aquí lo que dice, que serán como ángeles, es decir, que en realidad van a ser como si fueran espíritus, como si fueran seres espirituales y no precisamente seres de carne y hueso. Y luego continúa, y acerca de que los muertos resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Y estáis en un gran error. Es decir, claramente como habíamos visto, Jesús afirmaba la posibilidad de la resurrección, porque incluso él mismo tenía la capacidad de resucitar a los muertos. Y obviamente después fue el mismo Jesús el que, según las Escrituras, venció a la muerte y pudo resucitar. Esta evidencia sobre la polémica existente en el mundo judío antiguo entre judíos queda claramente expresada en otro testimonio, en una noticia que aparece en el libro de Hechos, que es la continuación del Evangelio de Lucas, y en el contexto es cuando Pablo había sido tomado, en este caso prisionero, y fue llevado ante el Sanedrín. Y precisamente en ese marco, en el Sanedrín, fíjense cómo el tema de la resurrección también aparece y también se hace referencia a la polémica entre grupos sobre esta creencia. El texto reza así. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir él esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Es decir, que aquí vemos que la noticia que aparece en Hechos 23 vuelve a señalar que son los saduceos que niegan la posibilidad de resurrección, mientras que los fariseos, otra de las sectas, otro de los grupos de la época grecorromana, por el contrario, realmente afirmaban la verdad de esta creencia. Pero no solamente tenemos noticias sobre estas polémicas entre los judíos a partir de los escritos cristianos, sino que también las fuentes judías plantean lo mismo, es decir, que el tema de la resurrección se había transformado en un casus belli entre grupos. Y a continuación quiero leerles una fuente llamada Avot de Reminatán, que en su formato actual es de la época amoraítica, es decir, de la época algo así como siglo IV, siglo V, siglo VI, pero sus materiales son materiales antiguos que vienen precisamente de la época tanaítica, es decir, el primer estadio de evolución del movimiento rabínico. Y en este caso alude a un episodio supuestamente ocurrido en la época de Antígono de Sojo, que era un sabio que sabemos forma parte de lo que se llaman los zugot o las parejas, sería ya de la época de los fariseos, es decir, algo así como figuras que vivieron en el siglo II, siglo I antes de nuestra era. Y la tradición entonces acerca de este sabio fariseo reza así. Antígono de Sojo tomó el relevo de Simón el Justo, y él solía decir: no seáis como los esclavos que sirven a su amo para obtener una compensación, sed más bien como los esclavos que sirven a su amo sin pensar en la compensación. Y que el temor del cielo esté sobre vosotros, para que vuestra recompensa se duplique en la edad venidera. Es decir, que aquí vemos que Antígono de Sojo alude que precisamente los hombres no tienen que hacer las cosas pensando que van a ser recompensados, sino precisamente lo tienen que hacer simplemente por ser temerosos
de Dios. Pero, ¿qué sucedió a partir de estas palabras o reflexiones de Antígono? El texto continúa así. Antígono de Sojo tenía 2 discípulos que solían estudiar sus palabras. Y ellos las enseñaban a sus discípulos y sus discípulos a sus discípulos. Procedían a examinar detenidamente las palabras y exigían: ¿por qué nuestros antepasados consideraron oportuno decir esto? ¿Es posible que un obrero trabaje todo el día y no reciba su recompensa por la tarde? Si nuestros antepasados hubieran sabido que existe otro mundo y que habrá una resurrección de los muertos, no habrían hablado así. Es decir, el hecho de que Antígono de Sojo haya dicho que no hay que pensar en la recompensa, eso lo lleva o llevó a algunos a pensar que significa entonces que supone que no hay recompensa, no solo en este mundo, sino tampoco en el otro mundo. Y por eso habría que denegar o rechazar la creencia en la resurrección, que como dijimos, todo el tema de la resurrección tenía que ver con la doctrina de premio y castigo. Y continúa la tradición en la voz de Renatán diciendo así: así que se levantaron y se apartaron de la Torá y se dividieron en 2 sectas, los saduceos y los boecios. Saduceos llamados así por Sadoc y boecios por Boeto. Y usaban vasos de plata y vasos de oro toda su vida, no porque fueran ostentosos, pero los saduceos decían: es una tradición entre los fariseos afligirse en este mundo. Sin embargo, en el mundo venidero no tendrán nada. Y por eso el texto lo que afirma es que los saduceos entonces disfrutaban de este mundo, porque realmente partían de la suposición que no hay otro mundo y por lo tanto no hay posibilidad de resurrección. La pregunta que cabe es: ¿por qué los saduceos se oponen tan fervientemente a la creencia de la resurrección? Pues la respuesta es muy simple, y es porque los saduceos están asociados al mundo de los sacerdotes. Precisamente Sadoc, de ahí viene el nombre saduceo, había sido el sumo sacerdote en la época de David y el rey Salomón. Y la tradición era que todos los sumos sacerdotes dependían o descendían de Sadoc. Y por lo tanto, los saduceos eran una clase aristocrática vinculada al sacerdocio y por definición este grupo era un grupo conservador. Y dado que, como dijimos, en la Biblia hebrea no hay referencia alguna a la creencia en la resurrección, por lo tanto, ellos en este caso eran fieles a la antigua tradición de Israel, que no había prestado atención precisamente al tema de la resurrección o a la vida en el otro mundo. En este sentido, se podría decir que ellos eran los ortodoxos de esa época. Por el contrario, los fariseos habían adoptado una idea novedosa, que era precisamente la creencia en la resurrección. Y por eso, como resultado de esta polémica entre saduceos que negaban la resurrección y los fariseos que la afirmaban, los fariseos se vieron forzados a tratar de encontrar una legitimidad de esta creencia precisamente en las Escrituras. Y en donde vemos claramente esta posición de los fariseos, en una tradición que aparece en la Mishnah. La Mishnah es la primera colección de normativa judía que fue creada por el rabinismo, y el rabinismo en su fase tanaíta precisamente son descendientes directos de los fariseos. En el Tratado de Sanedrín, capítulo 10, dice lo siguiente precisamente sobre el tema de la resurrección: todo Israel tiene parte en la vida del mundo futuro, porque está escrito, y aquí la tradición rabínica utiliza como texto Isaías 60, versículo 21, todo tu pueblo está formado de justos, heredará la tierra por siempre, una rama de mi plantación, obra de mis manos, para que yo sea glorificado. Es decir, que a partir de este texto, los sabios rabínicos, que como dije, descienden o son claros dependientes de la doctrina farisea, afirmaban que todo Israel va a heredar
la vida del mundo futuro. Pero hay excepciones. Y el texto continúa. Estos son los que no tienen parte en la vida futura. El que dice, no hay resurrección de los muertos, según la Torá. Y luego el texto continúa. Es decir, que ellos le negaban la posibilidad a aquellos que rechazaban la posibilidad de la resurrección, incluso afirmando que esta doctrina tiene como origen la mismísima Torá. Pero ¿dónde realmente en la Torá, dónde en el Pentateuco podemos encontrar un argumento claro y decisivo que afirme que existe la resurrección? Bueno, si leemos simplemente el texto, no parece haber ninguna referencia en este sentido. Y por eso resulta muy interesante la tradición que aparece en una obra rabínica tardía, que se llama Los capítulos de Rabbi Eliezer, que es una obra que en su formato, como lo tenemos, es en su estadio redaccional final de la época musulmana, pero muy probablemente muchas de sus partes tienen como origen una tradición rabínica mucho más antigua. Y esta obra, que es muy atípica, porque pertenece al género de los midrashim, es decir, de la exégesis rabínica, pero la manera en que se manifiestan estos midrashim recuerdan en algo las obras del judaísmo de la época grecorromana, que se caracterizaban por presentar una paráfrasis, una versión parafrástica de las escrituras. Y fíjense cómo relata, en este caso, los capítulos de Rabbi Eliezer, la historia del sacrificio de Isaac. Y así dice el texto. Dijo Isaac a su padre Abraham, átame, padre mío, átame de pies y manos, que sin darme yo cuenta pudiera encontrarme profanando el precepto de honrar al padre. Bueno, obviamente esto no aparece en Génesis 22, en donde se habla del sacrificio de Isaac. Aquí muestra que Isaac mismo le está recomendando al padre qué es lo que tiene que hacer para que el sacrificio sea un sacrificio según la normativa. Y esto significa que el animal sacrificado no puede moverse. Y de esta manera, entonces, cuando se lo intente matar, él no se moverá, porque en caso de que se mueva y el golpe que precisamente el matador le dé al animal, si no es de un golpe seco, en ese caso entonces el sacrificio queda anulado. Es decir que Isaac está muy preocupado sobre el sacrificio de él mismo y que él se lleve a cabo de acuerdo a la normativa de Israel. Y el texto continúa entonces, lo ató de pies y manos. Es decir, Abraham lo ató precisamente para asegurarse que él no se mueva cuando obviamente él esté por matarlo, del susto solamente se va a mover y entonces el resultado va a ser que el sacrificio va a ser incorrecto. Lo ató sobre el altar, dispuso el fuego y la leña, lo puso a él encima y encima le echó el pie según la costumbre sacrificar un animal para que no dé coces. Afirmó su brazo y sus dos piernas sobre él. Alargó la mano, empuñó el cuchillo según está dicho. Y ahora el texto cita lo que nos dice Génesis 22, versículo 10. Abraham alargó su mano y empuñó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y este es el momento obviamente más dramático de la historia, porque Abraham estaba a un tris precisamente de matar a Isaac. Y luego el texto continúa. Y como el sumo sacerdote presentó su ofrenda y su libación. Y ahora entonces el Midrash pasa de contarnos lo que estaba sucediendo en la tierra, lo que sucede paralelamente en el cielo frente a esta situación. El santo bendito sea sentado contemplaba al padre que ata y el hijo que se deja atar de todo corazón. Cuando aquel alargó su mano para empuñar el cuchillo, los ángeles servidores se pusieron a gritar y a llorar, como está dicho. He aquí que los de Ariel gritan en las calles, los ángeles de la paz lloran amargamente. Decían los ángeles servidores, Señor del mundo, tú eres llamado el compasivo y misericordioso porque tu misericordia alcanza todas tus obras.
Ten compasión de Isaac, que es un hombre y un hijo de hombre, y se ha dejado atar en tu presencia como si fuera un animal. Tú, Yahvé, que salvas al hombre y al animal, como está dicho. Y ahora citan de Salmos 36, versículo 7. Tu justicia es como las altas cordilleras, tus juicios son un océano inmenso. Tú, Yahvé, salvas a hombres y animales. Es decir, que mientras la acción se lleva a cabo en la tierra, toda esta polémica entre los ángeles y Dios, cuando los ángeles están exigiendo a Dios que intervenga y que trate de evitar precisamente el sacrificio de Isaac. Pero ¿qué pasó mientras tanto? Es decir, ¿qué pasaba en la tierra mientras ellos llevaban a cabo esa conversación con Yahvé? El texto continúa. Rabbi Yehuda decía, cuando la espada tocó el cuello de Isaac, su alma salió huyendo. Es decir, que en realidad, mientras se llevaba a cabo ese diálogo, según esta tradición, Abraham había terminado matando a Isaac. Y el texto continúa. Cuando el santo bendito sea dejó oír su voz por entre los dos querubines diciendo, no alargues tu mano sobre el muchacho. Es decir, que mientras ellos estaban hablando, Abraham había tenido la oportunidad ya de matarlo. Pero cuando Dios, por medio del ángel, dijo que no alargue la mano, es decir, que no lo mate, ¿qué dice el texto? El alma volvió a su cuerpo. Y entonces lo desató y se puso en pie. Conoció pues Isaac la resurrección de los muertos, desde la ley, que todos los muertos habrán de resucitar. Es decir, que según ellos, esta tradición, según ellos la interpretan con esta historia, prueba que realmente existe la resurrección y que es de la Torá, que como dijimos, no es en la versión literal del texto, pero es la prueba que ellos necesitaban para decir que la resurrección es de la Torá. Y entonces el texto termina diciendo, y en aquella hora comenzó a recitar, es decir, Isaac recitó, bendito tú, Yahvé, que resucitas a los muertos. Esta doctrina de la resurrección es precisamente la doctrina que desde entonces fue aceptada en Israel. Y no solamente que fue aceptada en Israel, sino que incluso la tradición de Israel vio que la resurrección sería una de las señales de los tiempos mesiánicos, cosa que nosotros ya lo habíamos visto, que estaba así presentado en los evangelios con Jesús, y también lo habíamos visto en el encuentro anterior, cuando hicimos alusión al texto de Qumran, el 4Q 521, que precisamente veía en la resurrección de los muertos una de las señales de los tiempos mesiánicos. Y para el caso, quiero traerles simplemente como referencia la sección de una obra de carácter apocalíptica, mesiánica, llamada Sefer Zerubabel, que es una obra precisamente escrita para finales de la época bizantina y comienzos de la época musulmana, algo así como siglo VI, siglo VII de nuestra era, en donde cuando llegan el Mesías de David y el Mesías de José, precisamente hace referencia a que uno de los hechos que muestran que estamos viviendo el tiempo mesiánico es la resurrección de los muertos. Y así reza el texto, el Sefer Zerubabel. Después de que todo esto haya tenido lugar, vendrá Menahem ben Amiel, que es el nombre del Mesías de la casa de David, acompañado de Nehemías ben Cushiel, que es el nombre del Mesías de la casa de Yosef y de todo Israel. Y el texto continúa. Todos los muertos resucitarán y el profeta Elías estará con ellos. Les recuerdo, Elías junto con Enoc eran los únicos que no habían sido presentados en la Biblia hebrea como personas que murieron, sino que precisamente desaparecieron. E incluso en el libro de Malaquías se habla de que la venida de Elías habría de venir para el día del juicio final.
Ellos subirán a Jerusalén y en el mes de Av, durante el cual antes lloraban por Nehemías y por la destrucción de Jerusalén, y les recuerdo que el mes de Av tradicionalmente es asociado en Israel con la destrucción del primer templo y del segundo templo. Es decir, como parte de estos acontecimientos fantásticos que incluían precisamente la llegada a la tierra del templo celestial, que estaba con Dios y ahora bajaba a la tierra como señal de salvación de Israel. Otro de los milagros que habrían de suceder en el final de los tiempos habría de ser la resurrección de los muertos. Pero estas ideas, que como vemos aparecen ya en la tradición judía, termina convirtiéndose esta doctrina en una doctrina central en la fe de Israel, hasta el punto que en los principios, lo que se conoce como los 13 principios fijados por el gran sabio de Israel, el Maimónides, ese sabio del siglo XII, siglo XIII, precisamente el último de los principios que podríamos decir es una presentación de los credos, ¿sí? De las creencias centrales de la fe de Israel, que no funcionan a manera de dogma como en la iglesia, pero que sí definen la esencia de la fe judía. Así lo establecía el mismísimo Maimónides, que los muertos van a resucitar cuando sea la voluntad del Todopoderoso, alabado su nombre. Es decir, que entre los principios que él había establecido, que son los que definen la fe de Israel, precisamente la fe en la resurrección era uno de ellos. Y de esta manera entonces damos por terminado esta serie de 4 episodios sobre la resurrección en Israel, que espero que hayan sido del interés de ustedes y que los motive a seguir siguiendo este canal y precisamente poder a lo largo de próximos episodios seguir respondiendo preguntas que tanto les interesa a ustedes, mis seguidores. Los saludo aquí desde la Ciudad de México, deseándoles muchísima suerte y una vida llena de salud y paz. Shalom.